Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandro Mosqueda y el día de hoy vamos a hablar sobre qué es una estructura. Bien, hace unos días subí en Instagram que me hicieran algunas preguntas de lo que les gustaría que fuéramos hablando en el canal. Y una de las preguntas constantes fue acerca de algo que conocemos como estructuras clínicas, ¿no? La psicosis, la neurosis, la histeria, la obsesión, ¿no? Todo ese tipo de cosas que tienen que ver con las estructuras clínicas en el psicoanálisis. Entonces, creo que a lo largo del tiempo de este año vamos a ir trabajando alrededor de ellas, ¿no? Y necesitamos entonces comenzar con la idea de estructura. Por eso el video del día de hoy tratará de ello y de qué entendemos en psicoanálisis, o al menos con Lacan, como una estructura. Bien. Antes de comenzar, me gustaría recordarles que se suscriban al canal, que le den a la campanita, nos sigan en nuestras redes sociales y también comentarles que voy a estar dando una charla con los amigos de Devenir acerca de las herramientas básicas para iniciar en la teoría de Lacan. Entonces, el día lunes 23 voy a estar con los amigos de Devenir a las 8:15 de la noche, hora México. Así que no se lo pierdan, ahí nos vemos, nos podemos estar conversando un poco acerca de las herramientas básicas para entender a Lacan. Dicho esto, comencemos. Bueno, entonces, básicamente podemos entender que para Lacan algo muy esencial de la definición de inconsciente es que está estructurado como un lenguaje, dice Lacan, que ya hemos dicho en este canal que eso termina siendo un pleonasmo, que el mismo Lacan se da cuenta de ello y que lo dice en varias ocasiones, ¿no? En fin, el problema de hoy no es si es un pleonasmo o no es un pleonasmo, simplemente entender al inconsciente como una estructura, ¿no? Esto nos da una definición muy radicalmente distinta a la que se conocía anteriormente. Entonces, para entender qué concebimos como inconsciente, tenemos que entender también qué es una estructura, ¿no? Además de algunas otras cosas, pero el tema de hoy no será el inconsciente. También lo tenemos en la idea de estructuras clínicas, como se los decía al inicio, ¿no? Entonces vamos a ver qué entendemos por estructura para saber a qué nos referimos con todo esto. Para ello, y como lo he dicho en muchas ocasiones en este canal, no podemos prescindir de las matemáticas. Para entender a Lacan, no podemos prescindir de ello. Y por lo tanto, la noción de estructura también irá ligada a la noción de estructura matemática, por ejemplo. Y para ello vamos a hacer un recorrido muy breve en realidad sobre la idea de estructura en matemáticas, comenzando, por ejemplo, con Galois, el francés Galois, ¿no? Sin embargo, antes vamos a la definición básica, una definición de Wikipedia, para que veamos qué tanto se asemeja o no a la idea que podemos entender de estructura, ¿no? Esta definición de Wikipedia dice lo siguiente: es un conjunto con operaciones y relaciones, o de manera más general, un tipo, consiste de objetos matemáticos que de cierta manera se adjuntan o relacionan con el conjunto, facilitando su visualización o estudio, proporcionando significado a la colección. Es una definición básica, entendible, a mi parecer al menos, ¿no? Es decir, que una estructura es un conjunto que contiene operaciones y relaciones de sus elementos, y estos a su vez dan o facilitan la visualización de un estudio para dar significado a esa colección de objetos, ¿no?, que están ahí. Bueno, vamos a ir viendo el recorrido que les decía, comenzando con Galois. Y Galois es bien conocido por la teoría de grupos, ¿no? Por su teoría de grupos. Más adelante, el recorrido va a ser el siguiente, ¿no? Comenzamos con Galois, después vamos a comenzar con el quiebre que hay en matemáticas con Gödel, y después ya vamos a ir al grupo de Bourbaki. Entonces, bueno, Galois es este matemático francés conocido por la teoría de grupos, como les había comentado hace un momento, y este entiende a la estructura como lo siguiente. El término de grupo es entendido como una estructura matemática formada por un conjunto no vacío y por una operación, a partir de la cual se combina cualquier par de elementos del conjunto para componer un tercero. Es decir, un conjunto, pero lo importante de esta definición es que es un conjunto no vacío. Es decir, contiene un montón de elementos, es una colección de elementos.
Ahora, cada par de elemento va a realizar una operación y de esta operación va a salir un tercer elemento. Entonces, ahí podemos tener una primera definición de estructura, ¿no? Con la teoría de grupos de Galois. No es tan diferente a la definición que habíamos visto en Wikipedia. Ahora bien, en esta época, con los matemáticos, se buscaba, con Russell, con Galois, una teoría de las matemáticas que pueda explicar todas las matemáticas, ¿no? Una teoría, no sé si llamarlo así, tal vez estoy un poco mal en decirlo, pero tal vez una teoría unificada de las matemáticas que pudiese explicar todo lo que tiene que ver con matemáticas. George Cantor y su teoría de conjuntos querían justamente tener esta teoría unificada en donde la teoría de conjuntos pueda dar razón de todas las matemáticas. Y bueno, sabemos que llega la paradoja de Russell, que propone que no hay un conjunto de todos los conjuntos, y ya sabemos qué pasa ahí, ¿no? Entonces, bueno, empieza de alguna manera una, no sé si decir revolución dentro del pensamiento matemático. Y además de Russell, también hay pensadores como Gauss, los cuales comienzan a hacer cuestionamientos sobre algunas teorías hegemónicas dentro de las matemáticas. Por ejemplo, Gauss lo hace con la geometría euclidiana y se da cuenta de que hay algunos triángulos y algunas figuras que no obedecen exactamente a lo que se había dicho con anterioridad. Entonces, las matemáticas empiezan a tener una pregunta más o menos pertinente en la época y que tal vez opera todavía, que es la pregunta de cómo diferenciar entre el conocimiento y la imaginación. ¿Por qué surge esta pregunta? Porque con Gauss y algunos otros matemáticos empieza justamente geometrías no euclidianas. Y las geometrías no euclidianas, como sabemos, como por ejemplo la topología, son geometrías que dan como resultado figuras que en ocasiones no pueden ser traspoladas a nuestra vida tridimensional. Entonces empiezan a haber algunas preguntas nuevas en las matemáticas y empiezan a revolucionar el mundo matemático y nuestro mundo en general. Llegan teorías de lógica no clásica. La lógica de alguna manera se desarrolla, la lógica no clásica se desarrolla como un instrumento de fiscalización de la interna de la ciencia, ¿no? Entonces empiezan, como les menciono, a surgir lógicas nuevas, como la lógica simbólica, la lógica proposicional, la lógica de relaciones, ¿no? La lógica temporal y demás. Empiezan a surgir nuevas lógicas que ya no se quedan solamente entre lo verdadero y lo falso, como es la lógica clásica. En ese momento de la historia, entonces, los matemáticos ya no se fijan exactamente en los objetos como tal, ¿no? En los objetos matemáticos, sino más bien empieza a haber una importancia en la relación de los objetos y no tanto en los objetos. Y ahí podemos ver algo que se entremezcla con el psicoanálisis de Lacan, ¿no? Porque a Lacan no le importa tanto qué onda con el inconsciente, sino más bien qué genera el inconsciente. Y lo que genera el inconsciente son esta colección de relaciones, ¿no? Entonces ya no es tan importante el qué es eso, sino eso es tratado como un conjunto vacío. Y lo que importa más bien es la relación entre estos objetos. Y lo que crea es lo que se estudia, ¿no? Cómo estas relaciones van generando cosas nuevas. Entonces, por ejemplo, la baja, por decirlo así, del pedestal de la geometría euclidiana y de las lógicas clásicas, o de la lógica clásica, empieza a dar a entender que justamente las matemáticas no son completas. Las matemáticas son incompletas. Y eso nos empieza a decir Gödel con sus teoremas de incompletitud, ¿no? Los dos teoremas que tiene, en donde básicamente podemos notar que hay una aseveración sobre cosas que no pueden ser demostradas. Gödel dice que están aseveraciones que no son demostrables, como bien señala, por ejemplo, Lacan en su conferencia que da en Baltimore, que dice que el inconsciente está hecho de palabras, aunque no se ha demostrado, ¿no? Aunque no se ha podido demostrar, la aseveración es que el inconsciente está hecho de palabras. Y esto entra en lo que dice Gödel de las proposiciones formables no decibles, ¿no? Las proposiciones formables no decibles son aquellas que no pueden corroborarse
con los axiomas del mismo sistema. Ajá. Lo cual no quiere decir exactamente que sean falsos. Como por ejemplo, el enunciado de Sócrates de yo solo sé que no sé nada, ¿no? Nos dice básicamente también Gödel que esa aseveración no podemos comprobarla como tal, ¿no? Puede ser verdadera, pero no podemos comprobarla. Ahora bien, con sus teoremas de incompletitud de Gödel, lo que nos queda, o lo que queda en matemáticas, es básicamente que aunque un sistema sea lo suficientemente rico, o sea, tenga los suficientes elementos, y pueda ser muy poderoso, por decirlo así, para demostrar la falsedad o la veracidad de algo, habrá proposiciones que terminen siendo contradictorias. Entonces, básicamente lo que nos dice Gödel con estas ideas es que no puede haber un sistema completo, y los sistemas que son muy grandes, especialmente, no pueden ser completos porque entrarían en contradicciones. Por lo tanto, el sistema será inconsistente. Entonces, básicamente, Gödel llega a revolucionar esta idea en matemáticas de que las matemáticas podrían ser completas o pueden ser completas, y corta y obliga a los matemáticos a generar nuevas ideas para su concepción de sus teorías. Entonces se comienza a abandonar la noción de verdad absoluta, y el enfoque estructuralista deja de concebir a las matemáticas como un cuerpo de conocimiento como tal, sino más bien comienza a concebir las matemáticas como una colección de métodos o de metodologías de construcción de conocimiento. Algo muy diferente, ¿no? Antes las matemáticas decían la verdad y ahora son grupos de métodos, ¿no? O colección de métodos y metodologías para la construcción de un conocimiento. Ya con Bourbaki y justamente el estructuralismo, la estructura, valga la redundancia, se entenderá de la siguiente forma. Se entiende estructura como un conjunto de elementos cuya naturaleza no está especificada, en primer lugar. Para definir una estructura, se da, en primer lugar, una serie de relaciones en las que ha de intervenir estos elementos. En segundo lugar, se postulan sobre estas relaciones ciertas condiciones, axiomas de la estructura, que deben ser satisfechos. Entonces, con el grupo de Bourbaki, lo que nos dice justamente es que, como tal, los elementos no tienen una definición por naturaleza. Ya un elemento, como les decía hace un momento, no importa demasiado, sino lo que importa, lo que empieza a importar es la relación. Y no solo la relación, sino las reglas que debe seguir para que ese sistema, esa estructura sea posible. Es decir, que no solo se trata de la relación, sino de las condiciones que se deben de cumplir para satisfacer el sistema. Entonces podríamos básicamente, y desde mi punto de vista, entender una estructura como una colección de objetos, ¿no? Una serie de elementos que están relacionados y condicionados. Por lo tanto, regresando un poco a lo nuestro, a la idea de estructuras clínicas, podemos entender una estructura clínica como la relación entre el objeto y el sujeto, pero no solo la relación entre el sujeto y el objeto, sino las condiciones que hay en ese sistema, en esa estructura, ¿no? Ya sea neurosis, ya sea psicosis. Y dentro de la neurosis, también ya sea histeria, obsesión o fobia. Entonces, dependerá de cada sistema, de cada estructura, sus condiciones, y no solo sus condiciones, sino también sus relaciones. Ahora bien, antes de terminar el video del día de hoy, me gustaría hacer énfasis en que la idea de estructuras clínicas, si bien podemos considerar a un paciente con cierta estructura, no quiere decir que ese paciente no funcione o no tenga conductas, si lo queremos pensar así, de otras estructuras. Es decir, que si pensamos en que una persona es histérica u obsesiva, pensamos en un obsesivo o obsesiva, no quiere decir que no tenga o llegue a tener conductas o relaciones histéricas o incluso perversas o incluso también psicóticas, ¿no?
Entonces, el hecho de que una estructura prevalezca más que otra no quiere decir que está exenta de las otras, sino más bien vamos a entender esas estructuras como una forma de funcionar, una forma de relacionarse. Bien, hasta aquí el video del día de hoy y pues bueno, les recuerdo que este lunes 23 estaré con los amigos de Devenir hablando sobre las herramientas básicas para entender o tener una introducción a la teoría de Lacan. A las 8:15 de la noche, hora México, nos estaremos viendo en la página de Devenir. Les dejo el link aquí abajito. También quiero anunciar que vamos a tener una actividad presencial en Ciudad de México. Gente de Ciudad de México, vamos a estar dando una actividad presencial. Muy pronto, no se lo pierdan. Voy a ir sacando los detalles poco a poco, pero será una actividad de bajo costo, accesible para todos, para poder conocernos en persona y también para poder dialogar más cómodamente. Así que bueno, nos seguimos viendo. Síganos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok. Y no me voy sin antes recordarles que nosotros no lo sabemos todo, pero podemos estudiarlo juntos. Hasta la próxima.